Que el hambre no es una consecuencia, que el hambre es sufrimiento, pero sobre todo es un crimen. Y yo, en este sentido, hoy creo que desde aquí deberíamos de ser solidarios con lo que está pasando en Gaza, y yo quería pedir, para empezar, un minuto de silencio como homenaje a los que todavía sufren todavía mucho más. ¡En Ucrania! Con vuestro permiso, un minuto de silencio. También han hablado de Ucrania, en definitiva todas las guerras, pero hay algo que lo supera, que ya es la masacre por la masacre, y entonces yo creo que debemos de dar por lo menos un símbolo. Decían que cuando no hay esperanza, por lo menos queda el testimonio, y yo os pediría un minuto de silencio. Gracias. Quería empezar diciendo que una huelga de hambre no es un capricho, no es solamente un acto simbólico, y no sería una huelga de hambre si no hubiera una estrategia, si no hubiera colectivos como han estado habiendo, solidarizándose, compartiendo las movilizaciones y extendiendo este tema. Y me parece muy importante que hay un cuento de Rabindranath Tagore que decía que muchas veces cuando se señala la luna con el dedo, hay quien confunde y cree que lo que es la luna es el dedo. Yo creo que aquí lo importante es el objetivo, que ningún parado esté sin una prestación. He intentado, y yo creo que es el sentido que tiene desde la no violencia, desde el pacifismo, revertir lo que hacen contra quienes lo provocan, quienes provocan el hambre. Hacerlo visible, porque resulta que no solamente me había pasado a mí. En Castilla y León había 23.000 personas que habían dejado de percibir las prestaciones pues, por cuestiones de lo más absurdas, que rayan con la locura. Era quitarlo por quitarlo. Más otras que no se conceden simplemente y dicen que es porque no se cumple la ley. Y es una ley imposible de cumplir en muchos casos, en la mayoría, y por eso es un acto contra esa ley, contra la ley de prestaciones. Y además ahora que ha salido el tema, que ha salido de las casas donde se esconde el hambre, donde se esconde la necesidad, donde nos cortan el agua, la electricidad, el gas, porque no tenemos dinero, no podemos tenerlo, porque han quitado hasta la posibilidad de cualquier empleo, y con una crueldad que es increíble, pero que estamos sufriendo de uno en uno y no se hacía visible, hoy empieza a ser un problema colectivo. Y me parece muy importante que lo que está sucediendo no es que sea grave, es urgente, y no hay vacaciones posibles. Es necesario dar una respuesta, porque en la medida que nos callemos, seguirán dando más pasos. En la medida que no insistamos, que no perseveremos, seguirán todavía más, privatizando más, actuando contra lo que es el pueblo. En este sentido, hacerlo visible y hacer que revierta precisamente contra ellos, quitándoles la careta, quitándoles la mentira. La última es que cuando ya piensan que se conoce el problema, cuando ya piensan que de alguna manera no tienen un discurso para defender cómo quitamos el dinero a los que no tienen nada, a los que menos tienen, a los que les dejamos en la calle, como a muchas compañeras y compañeros que hoy han sido desahuciados. Hasta hoy en León llevamos en este mes ya cerca de 20 personas, 20 familias que quedan en la calle. Si sumamos una provincia tras otra, es algo realmente canallesco.
que sin embargo una sociedad que consiente eso es una sociedad sin dignidad, una sociedad miserable, y necesitamos reaccionar, porque si no defendemos a los más débiles no será posible ninguna otra lucha, porque les habremos dejado en la cuneta y sobre todo no tendremos fuerza moral para seguir actuando. Por eso es muy importante el que de alguna manera hayamos hecho una pequeña avanzadilla, un gesto, un testimonio que continuará, que abrirá las puertas para que en septiembre, para que en octubre se llenen las calles para pedir que ningún parado esté sin prestaciones. Asistimos a una política dantesca, donde las políticas contra el paro se han convertido en políticas contra los desempleados, contra los que no tienen trabajo, y lo hacen para introducir el miedo en la sociedad, para permitirles y negociar las reformas laborales donde los están bajando los salarios, donde los derechos les están siendo suprimidos y les dicen, cuidado, aceptarlo porque si no, mirad lo que os espera. Y los están utilizando como palanca del miedo que han introducido en la sociedad. Por eso, daros las gracias por el apoyo y por el recibimiento que hemos tenido en Madrid. Sé que hay muchos millones, pero como se suele decir, un camino de miles de kilómetros empieza por un simple paso. Y hemos empezado una marcha que empezó ya hace tiempo con las marchas de la dignidad, ya hace más tiempo con todas las luchas proletarias, con las luchas de los obreros, que hoy parece que se están tirando a la basura y no lo podemos consentir. Tenemos que tener no solo memoria histórica, sino memoria revolucionaria y sobre todo no dejar que nos estén pisoteando porque quieren que nos arrastremos a sus pies. Por eso, insisto, que después de salir de una situación muy difícil, desde el punto de vista personal, que te das cuenta después, sobre todo cuando has salido y ves qué es lo que pasa, de no acordarse de ciertas cosas, de pérdida un poco de recuerdo, pues te emocionas. Y realmente yo me siento emocionado. Y agradezco también que desde León vengan dos personas, una en representación de los Verdes de León, un partido en el que yo estuve hace ya muchos años, y de la CGT, que ha impulsado pues un poco, pues también con cabezonería, es decir, hay que estar, porque estuvimos en la calle día y noche frente a la delegación del Ministerio de Empleo. Hoy hemos llegado a las puertas del Ministerio y en breve estaremos dentro, porque habrá cambiado la ley, porque la hemos cambiado entre todos, con nuestra fuerza y con nuestra lucha. Como se suele decir, otra vez estamos frente a la Alameda, otra vez necesitamos decir, arriba, parias de la tierra, vamos a despertar. Otra vez nos convertimos, los ciudadanos, las ciudadanas, en un pueblo porque nos une la lucha y es necesaria si no queremos sucumbir. Por eso, otra vez, juntos podemos y sobre todo juntos vamos a iniciar un camino de cambio, porque de lo contrario acabaremos desapareciendo nuestros ideales, nuestras ideas, otra vez volvemos a soñar, volvemos a las calles. Gracias.